están? Muy bienvenidos a otro capítulo de Salus, Tiempo de Felicidad. Como ya lo habíamos hecho en otros capítulos, hoy tengo de invitada a mi compañera de fórmula para que aquí me apoye en esta última recta del año a ir adentrándonos en distintas terapias que pueden aplicarse tanto en la vida personal como en la vida laboral. Y sin más, quiero presentar a mi amiga Andrea de la casa. ¿Cómo estás, preciosa? Muy bien y feliz de estar acá hoy contigo acompañándote. Ya somos las doble A para todo. Ya está, ya está. Ya está, ya está. Así que bueno, acá feliz de estar y con la invitada de hoy que vamos a tocar un temazo tan Un temón. importante, un temón, un Un temo. temón. Yo les quiero Así que presentar, bueno, habíamos estado en Diosas con Marcela Oyarzún. Ella es médico psiquiatra, pero además es consteladora, entre muchas otras más cosas que hace. Eh, ¿Cómo estáis, Marcelita, desde Pichilemu, no? Muy contenta desde acá, sí, gracias por la invitación. Me inspiran estos espacios. Doble A es el nombre de una pila, así sí, sí. que mucha energía, muy bien representada. Oye, y feliz de hablar de un tema que está un poquito más de moda, pero que es más antiguo y que es una tremenda herramienta Sí, pues, para sanar, entender, mejorar, ¿no? entender, mejorar, adentrarnos además con Sí. entender de dónde venimos. Estamos hablando de las constelaciones, que también Ujú. lo vimos, pero desde otro punto en Código Diosas hablamos de cómo sanar las sexualidades de las constelaciones, ¿verdad? Mm. Pero hoy está muy en boga el tema de las constelaciones, o al menos ves muchas publicaciones de constelación que Sí. hacen alusión a esto de sanar tu árbol genealógico, tus ancestros. Y quiero que nos cuentes un poco de qué se trata esta hermosa forma de sanar. Sí, mira, es más bien más que una terapia, es como una forma de mirar el mundo y, por supuesto, si tú miras eso desde este balcón que se llama las constelaciones familiares, el puro hecho de comprender, conocer, te ayuda mucho a sanar. Mm. Entonces, si tú conoces tu historia, la historia de dónde viene, tienes grandes posibilidades de no repetir esa historia cuando no quieres, ¿no? Las constelaciones familiares son una mezcla de varias terapias que tiene que ver fundamentalmente con lo sistémico, que es como cómo los distintos actores interactúan, pero lo hermoso que yo siento que tiene es que además tiene todo un lado espiritual que habla, ¿no es cierto?, de cuáles son las leyes ancestrales, como que el universo tiene una cierta manera de que nosotros podamos establecer relaciones sanas, ya sea con el trabajo, con el amor, con el dinero, con nuestra familia. Y esas leyes están al servicio y han estado siempre en el universo. Yo creo que las constelaciones dan una posibilidad de que te entrega algo un poquito más armadito, que te ayude y te guíe a entender un poco cómo hay que hacerlo para que las cosas funcionen bien. Y el cómo hay que hacerlo lleva muy involucrado el poder conocer tu historia familiar. Nosotros, siempre digo esto porque es cierto y eso también se ve en el trabajo, nosotros no somos personas libres en el sentido de que nuestras decisiones las tomamos porque nosotros decidimos en libertad. Nosotros somos una cantidad de información, de códigos, de mandatos, de creencias, de nuestro linaje. Entonces nosotros representamos a nuestra familia en cada una de las decisiones que tomamos. Es Más allá, decir, es decir, que el libre albedrío no existe. Nos mintieron. claro, estamos llenos de información, llenas de mandatos, de creencias, de programas, Mm. y que están en nuestro inconsciente, que operan y que nos limitan o muchas veces también nos hacen tomar decisiones o nos producen problemáticas que nosotros no sabemos de dónde vienen. Mm. Claro, Entonces las constelaciones te ofrecen poder mirar eso,
poder sanar eso y como, entre comillas, recuperar tu verdadera libertad. Porque yo puedo tomar algunos mandatos de mi familia y los acepto con amor, pero otros digo, mira, esto a mí no me gusta y lo voy a hacer distinto. Y yo Pero tomo conocer tu historia es muy importante. Claro, porque Lo hablábamos, perdón, Andy, lo hablábamos hace algún tiempo atrás cuando decíamos, y como ahora nos va a ver otro público, lo volvemos a preguntar, ¿y si nosotros no conocemos nuestra historia? Si somos hijos de migrantes, somos nietas, la mayoría en esta Claro, parte del mundo somos nietos, y yo conocí hasta mi nona y hasta mi abuela por parte de papá, ni siquiera conocí a mis abuelos, claro. hombres. Sí, fíjate que es muy interesante eso porque no es necesario conocerla. El trabajo de constelaciones usa objetos intermediarios. ¿Qué quiere decir eso? Que yo traigo, represento, materializo la existencia de alguien a través de un trabajo grupal donde escojo una persona que haga de alguien, aunque yo no lo conozca, y mágicamente esa persona entra en un estado en que se siente como que si fuera tu bisabuela, ponte tú, o a través de otros objetos intermediarios como palitos o gente que trabaja con plantilla. Entonces, accedemos a esa información porque de alguna manera configuramos un campo energético que tiene que ver con la física cuántica que nos permite hacer esa información. Entonces, no importa que no sepa yo. Igual la información que yo necesito tener, la voy a tener. Marcia, perfecto. Andy, pregunta nomás. No, yo justo te quería hacer la misma pregunta porque es verdad, es decir, en mi caso yo solo conocí a una abuela, los papás de mis papás fallecieron muy, muy jóvenes, es decir, mis papás eran chiquitos, entonces, es decir, ¿cómo se trabaja? Y esto a nivel empresa, ¿se puede hacer una constelación con los compañeros de trabajo? Oye, es súper linda tu pregunta, porque resulta que el trabajo es como una familia, Sí. ¿ya? Entonces, hay varias formas de poder trabajar el trabajo, ¿ya? Cuando yo elijo un trabajo, por ejemplo, yo elijo ese trabajo también desde un lugar que está condicionado. Por ejemplo, los médicos, las personas que ayudamos a otras personas, compensamos la maldad que hizo alguien de nuestra familia. O sea, los médicos venimos de alguna vez algún asesino o alguien que hizo daño. Entonces, para poder aumentar esa energía, porque es como pertenecer a un sistema, tú siempre vas a querer hacer cosas lindas por tu sistema. Entonces, tú escoges trabajos para enaltecer tu linaje. Ay, Entonces, me los hiciste dar piel médicos, de gallina, me Oh, hiciste. quedé así para atrás. Así. Y los Sí, sí, médicos sí, entonces, hacemos sí. eso. entonces, si tú eres vendedor, ¿qué estás sanando? Es que va a depender un poco ahí Ah, ya, no es Fuimos tan... todos en ladrones. Somos realidad. todos ladrones. Claro, pero por ejemplo, tiene que ver mucho también con las lealtades familiares, ¿no? De repente nosotros escogemos profesiones para ser leales a nuestros padres. Entonces tú ves una gama de gente que estudia cosas y uno ve Sí, a quién po. es leal o no, también, Sí, ¿no? sí, y después está ahí la insatisfacción. Muchas veces yo le Sí, digo a la po. gente lo que te gusta, y que me pasó mucho con mi pareja en un momento, le decía, pero a ver, ¿qué te gusta a vos? Que no tenga A nada que ver, ver con tu mamá, tu papá, lo que viene de familia. Porque, a ver, hay algo que nos imponen cuando nacemos, que es el apellido, la religión, El nombre. el nombre, ¿no? exacto. El equipo de fútbol. Todo. Eh, La religión también por muchas La eso, veces, ¿no? religión. la religión es una cosa que te la imponen, ¿no? Sí. Y el equipo de fútbol también. Sí, Es decir, en son Argentina como, sí. en Argentina es así. Es decir, te dicen, ¡ay, felicidades! Y le tiran una camiseta de O fútbol de al niño boca. ahí, de Boca, River, Racing. Entonces, ¿qué realmente, qué te gusta a vos realmente? ¿Qué es lo que, si no Es súper estuviera tu bonito. mamá, tu papá, tus hermanos, tu entorno, vos? Sé Claro. vos eligiendo, ¿no? Que es súper Bueno, difícil. y hay familias que te dan esa posibilidad, pero hay familias que no te la dan, porque tú eres leal. Entonces, por mucho que a mí me guste ser bailarina de ballet, no lo voy a hacer porque mis papás quieren que yo sea ingeniero, ponte tú. Bueno, en mi caso querían que yo sea
la chica así, toda de chaquetilla también, ¿no? Yo estudié en la universidad, pero terminé en la universidad y le dije, mamá, acá tenés el El título, yo me voy a cartón, hacer. muchas Ay, gracias. muchas gracias, pero mi alma dice que tengo que ser bailarina, que tengo que ser vedette, y me fui, pero es muy difícil también eso, es muy Muy difícil. difícil. Bueno, ¿y con qué tiene que ver el trabajo? El trabajo tiene que ver con el padre. El padre nos va a determinar parte del rol del padre en la crianza y de los hombres de nuestro linaje tiene que ver, porque el padre representa el mundo en la vida espiritual. Entonces, cuando yo tengo un papá que hace lo que tiene que hacer un padre, que es tomarme, llevarme al mundo, hacerme conocer un mundo que no conozco porque soy pequeño, ayudarme a descubrir, ayudarme a entusiasmarme, decirme que es un lugar seguro, a mí en la vida me va a ir súper bien. Ah, Si yo Mm, tengo un papá que va y viene o que no está, me va a costar. mm. Entonces es súper importante siempre en la vida laboral de las personas ver cómo le fue a tu papá, ¿ya? Porque es histórico. Hay familias donde el tema del dinero o del trabajo es un tema, es un ¿ya? temón. Sí, 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 Y tú ves sí. como de generación en generación se va repitiendo. Lo otro es que los jefes representan a las figuras paternas Eso es o verdad. maternas. Si yo tengo Mm, una jefa, si yo me llevo bien con mi madre y tengo una buena comunicación con las mujeres, me voy a llevar de lujo con ella. Pero si claro. no, las voy a odiar. Mm, Y si yo me llevo mal con mi papá y tengo un tema de autoridad, me voy a llevar mal. Entonces, muy interesante. Los compañeros representan a los hermanos. Por lo tanto, si yo me llevo bien con mis hermanos y he tenido una relación filial y qué sé yo, buena, lo más probable es que me lleve muy bien con mis compañeros. Y si no, me voy a llevar mal. Entonces tú vas viendo cómo todo se va ensamblando, Qué porque va fuerte, sí. definiendo el cómo yo me integro. Uno de los errores, las constelaciones tienen una serie de leyes y una ley que es súper importante es la jerarquía. Todos los que llegan antes que yo tienen un lugar de privilegio en relación a mí. Por Mm. eso en las culturas orientales, los abuelos son las personas más respetadas, Y los ¿no? Porque ancestros saben en más, general. claro. Entonces, en el trabajo es lo mismo. Entonces, ¿qué es lo que el error que a mí me toca mucho ver algunos gerentes, qué sé yo, y siempre les digo esto. ¿Qué hace cuando llega un nuevo gerente, un nuevo pro manager, un nuevo jefe? Tiene que llegar humildemente, Claro, porque él es el último en llegar. Y por claro. mucho que él sea el más poderoso, tiene que respetar desde el portero hacia adelante. Marce, Y lo claro. van a mira, recibir bien. ¿Qué es lo que mm, hacen? Llegan ma- aplastando a todo, sacando a la gente. No te va a ir bien. Claro, No te porque sí, va a sí, ir eres bien. sí. no, porque eres el último. Porque es último. Mira, hay, en esas leyes que tú hablas, yo recuerdo cuando constelamos hace algún tiempo atrás con Marce, pero porque hay distintos tipos de constelaciones, como tú Sí, decías, hay grupales, hay individuales con los palitos, ¿verdad? sí. Eh, me cuesta visualizar la dinámica en una empresa. ¿Tú vas a la empresa o lo haces también individualmente con cada integrante? Porque, por ejemplo, si lo que hay que constelar es un equipo de ventas, y estoy en ventas porque en el fondo es uno de mis fuertes, y además hoy día son las fuerzas que están más... Sí, les ha ido mal. nos ha ido mal a todos, están Mm. bajoneadas, están quemados, no llegan a las metas. Entonces, ¿cómo constelamos para bajar el nivel de estrés de los Se puede grupos? constelar de las dos maneras. Tú puedes constelar grupalmente y ver qué es lo que pasa. Entonces, por ejemplo, se ponen a los vendedores y se ve cuál es la dificultad. Se constela la dificultad. Te va a Ah, aparecer la dificultad. Puedes poner el dinero, puedes poner lo que estás vendiendo. Y ¿qué es lo maravilloso de este sistema? Es que el universo es ordenado. Cada cosa tiene un lugar. La vida es como una cómoda que tiene un montón de cajitas. Y si en las cajitas están los botones, las tijeras, qué sé yo, cuando tú sabes dónde están las cosas, las encuentras.
¿Cuál es el problema? Y a veces no hay lo que tú estás buscando en esa No, cuenta, pues. ¿no es cierto? Entonces, cuando tú puedes entender qué está bloqueando un equipo, se puede constelar y se ve. Claro. Entonces tú dices, lo que pasa es que el dinero está mirando para otro lado y los vendedores están mirando para otro lado. Entonces, tiene que ver con el lugar que ocupan las cosas, ¿no es cierto? Perfecto, perfecto. Es decir, para todos los que nos estén escuchando, si estás teniendo problemas con tu equipo de venta, constela urgente. Porque Urgente claro, ya, porque urgente queda ya, porque poco. claro, no, primero porque queda poco para fin de año. Y Sí, segundo, sobre todo eso, si vos tenés un problema, lo que estás vendiendo es un buen producto, pero no se está vendiendo, ¿qué está pasando? Lo mejor es constelar, ¿no? Para Y ver se cuál es ve, para ver cuál es el problema, dónde estamos fallando. Tal vez antes se veía esto desde una parte mucho más técnica, pero en los tiempos que corren, siento que hoy tiene que ser desde la es parte más energético. espiritual, energética. La cosa hoy es totalmente energética. Mira, y sí. lo otro que es súper importante cuando yo estoy vendiendo algo es la intención con que yo lo vendo. Si yo digo, por ejemplo, mira, necesito hacer un taller y necesito ganar 500 lucas para comprarme no sé qué cosa, no va a llegar la gente. Mm. Porque mi intención es, o sea, La está muy plata. bien que tú No Sí, es está ganes, bien. entregar, sino es claro, pero obtener. si yo digo, yo me pongo al servicio de esto y que llegue quien llegue porque lo quiero dar, te va a llegar. Entonces, muchas veces la gente hace cosas y vende cosas que no cree en eso. Entonces, si yo estoy vendiendo algo, te Es pongo lo un que no ejemplo, una creo. pastilla para adelgazar, que yo sé que no van a adelgazar, Ay, esa energía también. Entonces, también es súper importante eso. Mm. ¿Cachai? Eh, Y claro, ese impedimento que tiene que ver, por ejemplo, el con bloqueo. el bloqueo, que tiene que ver, por ejemplo, con el no creer, ¿es una decisión grupal el desbloquear o hay una persona que puede estar bloqueando? Generalmente es una persona. mm, Y lo otro que es súper importante es que cuando uno constela, generalmente constelan los jefes, y te constelan por empleado, entonces no es necesario hacer todo el trabajo grupal, porque es muy difícil, Obvio, pero tú con obvio. palitos lo puedes hacer. Entonces el jefe mira para Ah, un lado y los empleados no lo pescan, no lo respetan. Si los empleados no respetan a su jefe, no lo ven como una autoridad. Y uno puede ver por qué, porque es lejano, porque no pesca, porque sienten que no les interesa, no le van a hacer caso, lo van a mm, boicotear. Entonces uno le dice al jefe, bueno, tú tienes que hablar con tu empleado y uno hace una sanación del sistema y les dice. qué Eso es mira, lo que no interesante. les dice, yo los necesito para poder hacer este trabajo, los reconozco a cada uno de ustedes lo que son, yo de aquí para adelante me comprometo a respetar. Entonces, es muy lindo porque humaniza mucho también el trabajo, ¿no? Vuelve a poner el claro, foco en las personas, porque no sé Claro. si te pasa, Andy y Marce, pero últimamente y además en esta situación global en que nos encontramos, donde hay mucha inestabilidad, como que estamos todos corriendo por resultados, Es pero terrible. resultados sin alma. Es que ese Y, sin contenido no va a y el, resultar y el así. sin contenido se ha dado vuelta una y otra vez que no resulta. Hoy día es todo el que, mundo aprendió a que la experiencia y el contenido es por sobre un mero objetivo. Está claro, por... es que, Exactamente. sé que pasa que estamos también en una época de transición donde la era industrial se acabó. Se Mm, acabó. Se acabó la era industrial y hay mucha gente y más, el 80% del mundo todavía no está preparado para que seguimos estudiando de una manera industrial, cuando ya, es decir, no necesitamos más porque están los computadores. claro, claro, Entonces, claro, Exactamente. claro, claro, entonces, hoy lo que define un negocio, una venta, es la marca personal. Y si un totalmente. Sí. jefe no puede, es decir, valorar y potenciar la marca personal de cada uno de sus empleados, está perdido. Está perdido. Sí, yo creo que los jefes, los gerentes, tienen que aprender a liderar de una manera distinta. Hoy día es liderar, no es jefatear, No, Mm, sí, ser un total, líder.
Ser un líder. Y, Vamos, perdona que te interrumpa, mi amor. Vamos a ir a unos comerciales y vamos a seguir tratando de entender qué es eso de ser líder en una empresa y cuál es la diferencia con jefatear. Vámonos a unos comerciales Ya. y ya volvemos. si tú miras eso desde este balcón que se llama las constelaciones familiares, el puro hecho de comprender, conocer, te ayuda mucho a sanar. Entonces, si tú conoces tu historia, la historia de dónde viene, tienes grandes posibilidades de no repetir esa historia cuando no quieres, ¿no? Las constelaciones familiares son una mezcla de varias terapias que tiene que ver fundamentalmente con lo sistémico, que es como cómo los distintos actores interactúan, pero lo hermoso que yo siento que tiene es que además tiene todo un lado espiritual, que habla, ¿no es cierto?, de cuáles son las leyes ancestrales, como que el universo tiene una cierta manera de que nosotros podamos establecer relaciones sanas, ya sea con el trabajo, con el amor, con el dinero, con nuestra familia. Y esas leyes están al servicio y han estado siempre en el universo. Yo creo que las constelaciones dan una posibilidad de que te entrega algo un poquito más armadito, que te ayude y te guíe a entender un poco cómo hay que hacerlo para que las cosas funcionen bien. Y el cómo hay que hacerlo lleva muy involucrado el poder conocer tu historia familiar. Nosotros, siempre digo esto porque es cierto y eso también se ve en el trabajo, nosotros no somos personas libres en el sentido de que nuestras decisiones las tomamos porque nosotros decidimos en libertad. Nosotros somos una cantidad de información, de códigos, de mandatos, de creencias, de nuestro linaje. Entonces nosotros representamos a nuestra familia en cada una de las decisiones que tomamos. Es Más decir, allá, es decir, que el libre albedrío no existe. Nos mintieron. claro, estamos llenos de información, llenas de mandatos, de creencias, de programas, y que están en nuestro inconsciente, que operan y que nos limitan o muchas veces también nos hacen tomar decisiones o nos producen problemáticas que nosotros no sabemos de dónde vienen. Claro. Entonces las constelaciones te ofrecen poder mirar eso, poder sanar eso y como, entre comillas, recuperar tu verdadera libertad. Porque yo puedo tomar algunos mandatos de mi familia y los acepto con amor, pero otros digo, mira, esto a mí no me gusta y lo voy a hacer distinto. Y yo Pero tomo conocer tu historia es muy importante. Claro, porque lo hablábamos, perdón, Andy, lo hablábamos hace algún tiempo atrás cuando decíamos, y como ahora nos va a ver otro público, lo volvemos a preguntar, ¿y si nosotros no conocemos nuestra historia? Si somos hijos de migrantes, somos nietas, la mayoría en esta Claro, parte del mundo somos nietos, y yo conocí hasta mi nona y hasta mi abuela por parte de papá, ni siquiera conocí a mis abuelos, claro. hombres. Sí, fíjate que es muy interesante eso porque no es necesario conocerla. El trabajo de constelaciones usa objetos intermediarios. ¿Qué quiere decir eso? Que yo traigo, represento, materializo la existencia de alguien a través de un trabajo grupal donde escojo una persona que haga de alguien, aunque yo no lo conozca, y mágicamente esa persona entra en un estado en que se siente como que si fuera tu bisabuela, ponte tú, o a través de otros objetos intermediarios como palitos o gente que trabaja con plantillas. Entonces, accedemos a esa información porque de alguna manera configuramos un campo energético que tiene que ver con la física cuántica que nos permite hacer esa información. Entonces, no importa que no sepa yo, igual la información que yo necesito tener, la voy a tener. Marcia, perfecto. Andy, pregunta nomás. No, yo justo te quería hacer la misma pregunta porque es verdad, es decir, en mi caso yo solo conocí a una abuela, los papás de mis papás fallecieron muy, muy jóvenes, es decir, mis papás eran chiquitos, entonces, es decir, ¿cómo se trabaja? Y esto a nivel empresa, ¿se puede hacer una constelación con los compañeros de trabajo? Oye, súper linda tu pregunta, porque resulta que el trabajo es como una familia, Sí. ¿ya? Entonces, hay varias formas de poder trabajar el trabajo, ¿ya? Cuando yo elijo un trabajo, por ejemplo, yo elijo ese trabajo también desde un lugar que está condicionado.
Por ejemplo, los médicos, las personas que ayudamos a otras personas, compensamos la maldad que hizo alguien de nuestra familia. O sea, los médicos venimos de alguna vez algún asesino o alguien que hizo daño. Entonces, para poder aumentar esa energía, porque es como pertenecer a un sistema, tú siempre vas a querer hacer cosas lindas por tu sistema. Entonces, tú escoges trabajos para enaltecer tu línea. Gallina me Oh, hiciste. quedé así para Así. atrás. Y Sí, sí, ¿Cómo sí, entonces, hacemos sí. eso? entonces, si tú eres vendedor, qué estás sanando? Es que va a depender un poco ahí Ah, ya, no es Fuimos tan... todos nuestra ladrones. Somos línea. todos ladrones. Claro, pero por ejemplo, tiene que ver mucho también con las lealtades familiares, ¿no? De repente nosotros escogemos profesiones para ser leales a nuestros padres. Entonces tú ves una gama de gente que estudia cosas y uno ve Sí, a quién po. es leal o no, también, Sí, ¿no? sí, y después está ahí la insatisfacción. Muchas veces yo le Sí, digo a la po. gente lo que te gusta, y que me pasó mucho con mi pareja en un momento, le decía, pero a ver, ¿qué te gusta a vos? Que no tenga A nada que ver, ver con tu mamá, tu papá, lo que viene de familia. Porque, a ver, hay algo que nos imponen cuando nacemos, que es el apellido, la religión, El nombre, el nombre, ¿no? exacto, El equipo de fútbol. todo. eh, La religión también por muchas la eso, veces, religión. ¿no? la religión es una cosa que te la imponen, ¿no? Sí. Y el equipo de fútbol también. Sí, Es decir, en son Argentina como, sí. en Argentina es así. Es decir, te dicen, ¡ay, felicidades! Y le tiran una camiseta de fútbol De al niño boca. ahí, de Boca, River, Racing. Entonces, ¿qué realmente, qué te gusta a vos realmente? ¿Qué es lo que, si no Es súper estuviera tu bonito. mamá, tu papá, tus hermanos, tu entorno, vos? Sé Claro. vos eligiendo, ¿no? Que es súper Bueno, difícil. y hay familias que te dan esa posibilidad, pero hay familias que no te la dan, porque tú eres leal. Entonces, por mucho que a mí me guste ser bailarina de ballet, no lo voy a hacer porque mis papás quieren que yo sea ingeniero, ponte tú. Bueno, en mi caso querían que yo sea la chica así, toda de chaquetilla también, ¿no? Yo estudié en la universidad, pero terminé en la universidad y le dije, mamá, acá tenés el El título, yo me voy a cartón, hacer. muchas Ay, gracias. muchas gracias, pero mi alma dice que tengo que ser bailarina, que tengo que ser vedette, y me fui, pero es muy difícil también eso, es muy Muy difícil. difícil. Bueno, ¿y con qué tiene que ver el trabajo? El trabajo tiene que ver con el padre. El padre nos va a determinar parte del rol del padre en la crianza y de los hombres de nuestro linaje tiene que ver, porque el padre representa el mundo en la vida espiritual. Entonces, cuando yo tengo un papá que hace lo que tiene que hacer un padre, que es tomarme, llevarme al mundo, hacerme conocer un mundo que no conozco porque soy pequeño, ayudarme a descubrir, ayudarme a entusiasmarme, decirme que es un lugar seguro, a mí en la vida me va a ir súper bien. Si Ah, yo Mm, tengo un papá que va y viene o que no está, me va a costar. mm. Entonces es súper importante siempre en la vida laboral de las personas ver cómo le fue a tu papá, ¿ya? Porque es histórico. Hay familias donde el tema del dinero o del trabajo es un tema, es un ¿ya? temón. Sí, 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 Y tú ves sí. como de generación en generación se va repitiendo. Lo otro es que los jefes representan a las figuras paternas Eso es o verdad. maternas. Si yo tengo Mm. una jefa, si yo me llevo bien con mi madre y tengo una buena comunicación con las mujeres, me voy a llevar de lujo con ella. Pero si Claro. no, las voy a odiar. Mm. Y si yo me llevo mal con mi papá y tengo un tema de autoridad, me voy a llevar mal. Entonces, muy interesante. Los compañeros representan a los hermanos. Por lo tanto, si yo me llevo bien con mis hermanos y he tenido una relación filial y qué sé yo, buena, lo más probable es que me lleve muy bien con mis compañeros. Y si no, me voy a llevar mal. Entonces tú vas viendo cómo todo se va ensamblando, Qué porque va fuerte, sí. definiendo el cómo yo me integro. Uno de los errores, las constelaciones tienen una serie de leyes y una ley que es súper importante es la jerarquía. Todos los que llegan antes que yo tienen un lugar de privilegio en relación a mí.
Por eso en las culturas orientales, los abuelos son las personas más respetadas. Y los ¿no? Porque ancestros saben en más, general. claro. Entonces, en el trabajo es lo mismo. Entonces, ¿qué es lo que el error que a mí me toca mucho ver algunos gerentes, qué sé yo, y siempre les digo esto. ¿Qué hace cuando llega un nuevo gerente, un nuevo pro manager, un nuevo jefe? Tiene que llegar humildemente, Claro, porque él es el último en llegar. Y por claro. mucho que él sea el más poderoso, tiene que respetar desde el portero hacia adelante. Y Marce, Claro. lo van a mira, recibir bien. ¿Qué es lo que mm, hacen? Llegan ma- aplastando a todo, sacando a la gente. No te va a ir bien. Claro. No te porque Sí, va a sí, eres ir sí. bien. no, porque eres el Porque último. es el último. Mira, hay en esas leyes que tú hablas, yo recuerdo cuando constelamos hace algún tiempo atrás con Marce, pero porque hay distintos tipos de constelaciones, como tú Sí, decías, hay grupales, hay individuales con unos palitos, ¿verdad? sí. Eh, me cuesta visualizar la dinámica en una empresa. ¿Tú vas a la empresa o lo haces también individualmente con cada integrante? Porque, por ejemplo, si lo que hay que constelar es un equipo de ventas, y estoy en ventas porque en el fondo es uno de mis fuertes, y además hoy día son las fuerzas que están más... Sí, les ha ido mal. nos ha ido mal a todos, están Mm. bajoneadas, están quemados, no llegan a las metas. Entonces, ¿cómo constelamos para bajar el nivel de estrés de los Se puede grupos? constelar de las dos maneras. Tú puedes constelar grupalmente y ver qué es lo que pasa. Entonces, por ejemplo, se ponen a los vendedores y se ve cuál es la dificultad. Se constela la dificultad. Te va a Ah, aparecer la dificultad. Puedes poner el dinero, puedes poner lo que estás vendiendo. Y ¿qué es lo maravilloso de este sistema? Es que el universo es ordenado. Cada cosa tiene un lugar. La vida es como una cómoda que tiene un montón de cajitas. Y si en las cajitas están los botones, las tijeras, qué sé yo, cuando tú sabes dónde están las cosas, las encuentras. ¿Cuál es el problema? Y a veces no hay lo que tú estás buscando en esa no, compra, pues. ¿no es cierto? Entonces, cuando tú puedes entender qué está bloqueando un equipo, se puede constelar y se ve. Claro. Entonces tú dices, lo que pasa es que el dinero está mirando para otro lado y los vendedores están mirando para otro lado. Entonces, tiene que ver con el lugar que ocupan las cosas, ¿no es cierto? Perfecto, perfecto. Es decir, para todos los que nos estén escuchando, si estás teniendo problemas con tu equipo de venta, constela urgente. Porque Urgente claro, ya, porque urgente queda ya, porque poco. claro, no, primero porque queda poco para fin de año. Y Sí, segundo, sobre todo eso, si vos tenés un problema, lo que estás vendiendo es un buen producto, pero no se está vendiendo, ¿qué está pasando? Lo mejor es constelar, ¿no? Y se Para ver cuál es el problema, dónde estamos fallando. Tal vez antes se veía esto desde una parte mucho más técnica, pero en los tiempos que corren, siento que hoy tiene que ser desde la es parte más energético. espiritual, energética. La cosa hoy es totalmente energética. Mira, y sí, lo otro que es súper importante cuando yo estoy vendiendo algo es la intención con que yo lo vendo. Si yo digo, por ejemplo, mira, necesito hacer un taller y necesito ganar 500 lucas para comprarme no sé qué cosa, no va a llegar la gente. mm, Porque mi intención es, o sea, la está muy plata. bien que tú Sí, No es está ganes. bien. entregar, sino es Claro, pero obtener. si yo digo, yo me pongo al servicio de esto y que llegue quien llegue porque lo quiero dar, te va a llegar. Entonces, muchas veces la gente hace cosas y vende cosas que no cree en eso. Entonces, si yo estoy vendiendo algo, te Es pongo lo un que no ejemplo, una creo. patilla para adelgazar, que yo sé que no van a adelgazar, esa energía también. Entonces, también es súper importante eso. Mm. ¿Cachai? Eh, claro, Ese impedimento que tiene que ver, por ejemplo, el con bloqueo. el bloqueo, que tiene que ver, por ejemplo, con el no creer, ¿es una decisión grupal el desbloquear o hay una persona que puede estar bloqueando? Generalmente es una persona. Y Mm. lo otro que es súper importante es que cuando uno constela, generalmente constelan los jefes, y te constelan por empleado, entonces no es necesario hacer todo el trabajo grupal, porque es muy difícil, Obvio, pero tú con obvio. palitos lo puedes hacer. Entonces el jefe mira para Ah, un lado
y los empleados no lo pescan, no lo respetan. Si los empleados no respetan a su jefe, no lo ven como una autoridad, y uno puede ver por qué, porque es lejano, porque no pesca, porque sienten que no les interesa, no le van a hacer caso, lo van a boicotear. Entonces uno le dice al jefe, bueno, tú tienes que hablar con tus empleados, y uno hace una sanación del sistema y les dice. Qué Entonces lo que no interesante. les dice, yo los necesito para poder hacer este trabajo, los reconozco a cada uno de ustedes en lo que son, yo de aquí para adelante me comprometo a respetar. Entonces es muy lindo porque humaniza mucho también el trabajo, ¿no? Vuelve a poner el Claro, foco en las personas, porque no sé Claro. si te pasa, Andy y Marce, pero últimamente y además en esta situación global en que nos encontramos, donde hay mucha inestabilidad, como que estamos todos corriendo por resultados, Es pero terrible. resultados sin alma. Es que ese sin contenido no va a Y resultar y el así. sin contenido se ha dado vuelta una y otra vez que no resulta. Hoy día es todo el que, mundo aprendió a que la experiencia y el contenido es por sobre un mero objetivo. Está claro, por... es que, Totalmente. sé que pasa que estamos también en una época de transición donde la era industrial se acabó. Se acabó. Se acabó la era industrial y hay mucha gente y más, el 80% del mundo todavía no está preparado para que seguimos estudiando de una manera industrial, cuando ya, es decir, no necesitamos más porque están los computadores. Claro, 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 Exactamente. claro, claro, Entonces, hoy lo que define un negocio, una venta, es la marca personal. Y si un totalmente. jefe no puede, es decir, valorar y potenciar la marca personal de cada uno de sus empleados, está perdido. Está perdido. Sí, yo creo que los jefes, los gerentes, tienen que aprender a liderar de una manera distinta. Hoy día es liderar, no es jefatear, No. Sí, ser un total. líder. Ser un líder. Y, Vamos, y vamos, perdona que te interrumpa, mi amor. Vamos a ir a unos comerciales y vamos a seguir tratando de entender qué es eso de ser líder en una empresa y cuál es la diferencia con jefatear. Vámonos a unos comerciales Ya, y ya volvemos.